chicas, pasen. Bueno, soy Juan Manuel Amata de Libros que Matan en Instagram y en YouTube. Soy bookstagrammer y esta es mi biblioteca. Esta es la parte principal de la biblioteca. Tengo también una biblioteca friki e igualmente casi todos mis libros están acá adentro. Yo leo mucho en digital, es la forma que encuentro más práctica para leer, así que desde hace un par de años vengo trasladando y dejando un poco el libro en papel. No me acuerdo cómo se llamaba el primer libro que me leyeron, pero me acuerdo que eran dos libros grandotes, dos libros de cuentos grandes así, enormes, uno naranja y uno azul, que habían comprado mis viejos y me acuerdo que me los leían todos los días. Yo me acuerdo siempre que mi primer libro de persona grande era un libro que se llamaba Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. En la contratapa decía para personas de 8 a 88 años. Entonces ese era mi libro de persona grande. Una gaviota que se termina empetrolada y un gato la salva y le va enseñando de a poquito a volar. Con lo que definitivamente me enamoré fue con Harry Potter, que creo que a mi generación es algo que le pasó a muchos. Yo ya leía de antes, pero cuando me lo regalaron para un cumpleaños, el primero de Harry Potter, me enamoré. Cuando era más joven, en mi adolescencia, 20 y poquitos años, leía mucho policial, muchos libros de abogados, me encantaba John Grisham o John Katzenbach. Tengo El psicoanalista de John Katzenbach, es el que lo hace saltar a la fama. Y fue el primer libro suyo que yo leí. Lo había leído prestado de mi tía, porque yo soy de un pueblo, soy de Chañar y allá acceder a los libros es a veces muy difícil. Entonces nosotros dependíamos mucho o de lo que se llamaba círculo de lectores, que es algo que no sé si sigue existiendo, en una revistita, un catálogo que llegaba todos los meses y elegíamos en familia qué libros íbamos a comprar. Después los leía mi mamá, mi papá, los leía yo. Y después, cada vez que veníamos a Rosario, siempre íbamos a los negocios de libros usados. Traíamos de allá una caja llena de libros que ya habíamos leído todo, libros que no nos habían gustado tanto, y nos llevábamos otra caja llena de libros. En la casa de mis viejos están todos los libros de Katzenbach y nos faltaba este porque lo habíamos agarrado prestado. En este momento estoy leyendo un libro de papel. Terminé hace poquito uno en digital, el viernes, y ahora estoy leyendo Hijo de sus obras, que es de un autor rosarino, de Santiago Izaguirre. En realidad es un amigo, es compañero de la facu, que le gusta mucho la murga y tiene una relación rara con Uruguay. Le gusta mucho algunas cosas de Uruguay y principalmente la murga. Entonces, en este libro, que es un compendio de escritos, porque hay algo de relato, pero mezcla un poco de periodismo con algo de biografías y un poco cuenta su historia a través de las historias de personas y personajes que lo fueron marcando. No llevo mucho avanzado, pero me viene gustando. El que terminé el viernes terminé una trilogía en realidad el viernes, El cielo de piedra de N.K. Jemisin. El primero lo leí en el celular porque justo estaba de viaje y el celular me quedaba más práctico. Leí en estas vacaciones 3 libros en el celular, con un programa que lo que tiene bueno es que te permite agrandar la letra o achicarla para que te quede más cómodo aprovechando todo el espacio de la pantalla. La trilogía se llama La trilogía de la Tierra Fragmentada y lo que tiene es que los 3 libros, los 3 años que salieron en 2016, 17 y 18 ganaron el premio Nebula, un premio a la literatura fantástica, y el hecho de que 3 libros seguidos de la misma trilogía lo ganen es muy groso y la verdad que me encantaron. Al principio es medio raro ese libro porque la forma en que lo cuenta es extraña, tiene 3 puntos de vista, siguiendo a 3 personajes principales, una nena, una adolescente y una mujer grande. Cuando relata la parte de la mujer, te habla en primera persona, pero no desde la primera persona, sino que te va contando tu historia como si vos fueras esta mujer Esun, que es la personaje principal. Te dice, vos estás haciendo esto, te está pasando esto. Y está bueno porque hace que te metas más en la historia, pues disruptivo. Es una tierra alternativa en la cual cada cierto tiempo hay lo que se llama una quinta estación. La quinta estación, una catástrofe que hace que prácticamente se termine el mundo. El mundo se terminó muchas veces, cada tanto se termina de nuevo. La tierra está toda en un solo continente, las placas tectónicas se mueven mucho y hay personas que tienen la capacidad de controlar de alguna manera los terremotos, o generar terremotos o frenarlos. Venía volviendo de Córdoba en el colectivo y le venía dando con todo porque
me volvió loco. El último pedazo lo leí rapidísimo. Mi autor favorito se llama Brandon Sanderson, que lo tengo en la parte friki de la biblioteca. Solo tengo 4 libros en físico de Brandon Sanderson, que son El ritmatista, Snapshot, que es lo que se le suele llamar novela, es una novela corta, Infinity Blade, que estos son historias basadas en un videojuego, o sea, el videojuego es anterior a la novela y Sanderson escribe sobre eso. Estos 2 no los leí todavía, pero lo que tiene Sanderson es que le da una vuelta de rosca muy interesante a la fantasía. Se lo podría considerar un poco heredero de Tolkien, pero para mí es mejor, incluso porque Tolkien es el padre de la fantasía junto con Ursula K. Le Guin, que podemos decir que es la madre de la fantasía. Pero Sanderson lo que hace son, por un lado, unos sistemas de magia muy complejos y reglados. No es una magia ilimitada, una magia súper poderosa, sino que tiene límites, tiene un desgaste y tiene un sistema y no se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y lo que tiene además es que los personajes son complejos. Para mí, el libro para arrancar con Sanderson es Elantris. Es su primer libro, es una ciudad que era la ciudad con mayor cantidad de magia del mundo, de ese mundo. Y en un momento toda la gente que tenía el poder, que eran los habitantes de esta ciudad, adquieren como una enfermedad, como pareciera un hongo, y todos los que tenían esos poderes impresionantes, que eran prácticamente dioses, pasan a ser prácticamente cadáveres ambulantes, que la piel se les va cayendo y van envejeciendo a ritmo muy acelerado. Es una historia muy política porque el príncipe de la ciudad que rodea a esta pequeña ciudad, que es donde se vayan metiendo a los que tienen esta especie de peste. El príncipe de la gran ciudad contrae esta enfermedad, lo meten en la ciudad, los empieza a organizar y se ve mucho la política de grupos, la política fina, con lo cual me pude relacionar un poco más, porque yo soy militante, pero en la política en la que yo siempre viví era la política de lo pequeño, la política en el pueblo, la política en la facultad, y ver la política tratada así en un libro es algo que me encantó. Ursula K. Le Guin, yo la considero la madre de la fantasía porque escribe más o menos en la misma época que Tolkien, un poquito después, unos 5 o 10 años después, y abre toda una línea de la fantasía diferente. A ver, Tolkien es de la fantasía épica de mago viejo y la aventura de ir a buscar el anillo. Ursula Le Guin lo que hace es abrir todo otro camino, que es el camino de el mago joven. Un mago que va a una escuela de magia, que tiene una cicatriz en la cara, no sé si les suena, y abre toda esa escuela de magia, que después Rowling va a seguirla por ahí. Incluso Patrick Rothfuss, que es otro de los grandes autores de hoy en día, el primer libro de la crónica del asesino de reyes se llama El nombre del viento, y Ursula Le Guin en Cuentos de Terramar lo que uno tiene que buscar es el nombre de las cosas para poder hacer magia con eso, el nombre real, no decir simplemente viento, sino cuál es el verdadero nombre de una cosa o de un animal, poder controlarlo a partir de eso. Muy interesante, por un lado, desde el lugar de la defensa de las minorías y del feminismo. En este libro, en Cuentos de Terramar, que es una trilogía, el personaje principal es un chico negro y le recostó poder hacer eso, porque estamos hablando de 1960. Quería decirlo antes de que vos te identificaras y te hicieras amigo del personaje principal. Incluso tiene La mano izquierda de la oscuridad, es ya más de ciencia ficción. Hay un viaje espacial a un planeta en el cual las personas que viven en ese planeta son de género indefinido, de género fluido. Pueden ser hombre, pueden ser mujer o pueden no ser nada en cada momento, y va contando desde el lugar de un humano que llega como embajador a eso y analizando las relaciones y buscando esto, lo femenino y lo masculino. Y la mina escribió esto hace 50 años, más de 50 años. Yo la adoro. A ver, bueno, esto es una listita que tengo armada desde hace un par de años de algunos cómics que me faltan. Yo acá vengo construyendo desde el 2000 más o menos una colección de una saga en particular que me gustó, de los X-Men justamente, en la cual se mezclan todos los personajes de Marvel, que es lo que se llama la saga de Onslaught, y aparecen los Vengadores, aparecen los X-Men, y cada vez que
voy a un negocio de revistas usadas o que voy a la Crack Bam Boom, voy de nuevo a buscar algún cómic más de esta colección. Un antihéroe que se llama Onslaught, resulta ser Charles Xavier, le agarra en una pelea con Magneto, un poco de la maldad de Magneto pasa a Xavier y todo su poder psíquico se termina manifestando físicamente en un supervillano que sería este, que tiene un poco de Magneto en el diseño, pero en los poderes está más cerca de Xavier. Me gusta mucho el Spider-Man de John Romita Sr. Es el Spider-Man clásico, creo que es el que más historietas leí, o que los primeros dibujos animados eran muy parecidos. Es el diseño más tradicional. Me gusta mucho ese dibujo porque es con el dibujo que yo crecí. Y además el hijo de John Romita Sr. también dibuja y me parece horrible. Me parece uno de los peores dibujantes de cómics porque no me gusta su estilo, su estética. Hace todos los personajes muy alargados, raros. Entonces me gusta también esa diferencia. Yo creo que dibuja así para diferenciarse de su padre. Es una historieta que yo leía mucho de chico. Me acuerdo que salían 2 pesos en el kiosco de revistas del pueblo, que me la llevaba a comprar mi papá porque la compraba él cuando él era más chico. Es la Lupin o Lupin, según si leemos con la tilde donde está o no. Son historietas argentinas de distintos personajes. Lupin en particular es un aviador. A mí cuando era chiquito me encantaba la aviación, yo quería ser piloto. Son varios personajes distintos. Mosca Kid, que es un boxeador, o el bicho, o no sé, hay inventores, hay científicos. Y lo que tienen es que acompañando las distintas historietas también tenía planitos de maquetas de aviones, cosas sobre construcción de barriletes o hobbies. Era un poco más que las historietas solamente, sino que aprender algo de electrónica, cuestiones de ciclismo. Entonces me gustaba porque tenía varias cosas que me interesaban en ese momento y estaba todo junto en una historieta. Soy radical, entonces tengo muchos libros de Irigoyen, de Ilia, de Alfonsín, dando vueltas, están por acá. Para mí el libro que mejor explica el radicalismo es ¿qué es el radicalismo de Raúl Alfonsín? Muestra el radicalismo con una mirada socialdemócrata, una mirada de la Tercera Internacional, y que es muy distinto al radicalismo que tenemos hoy en día en el poder. Realmente me choca mucho que ideas como las de Alfonsín o las de Arturo Illia se vean mancilladas por ideas que son completamente opuestas a las que ellos postulaban. Y después un libro que a mí me encantó, que es también el libro dedicado que tengo, Arturo Illia, Un sueño breve, escrito por César Tach, relata un poco lo que fue el gobierno de Arturo Illia y cómo se fue construyendo el golpe que se le daba. Y tiene una frase que a mí me encanta, que es que a Illia lo derrocaron más por sus aciertos que por sus errores. Entonces muestra mucho eso. Es uno de los pocos libros que tengo todo marcado, algunos puntos que me gustaron del libro, que me atrajeron, y lo tengo además firmado por el autor, que tuve la posibilidad de entrevistarlo hace un par de años. Así que para mí Arturo Illia fue el mejor presidente que tuvo el país, por cuestiones como la ley de medicamentos, la lucha contra las grandes petroleras, y que se haya terminado trunco ese sueño, creo que hace un poco a la Argentina que tenemos hoy en día. Es al revés, me da vergüenza que me haya pasado. En realidad. Es con La naranja mecánica, un libro muy raro. Vi la película antes de leer el libro, y el libro lo empecé a leer y creo que no terminé el primer capítulo. Tengo que volver a agarrarlo y tengo que terminarlo porque es una deuda pendiente conmigo, pero es un libro que tiene un lenguaje propio, tiene un par de cosas complejas, y además es un libro que tiene mucha violencia, y una violencia extremadamente cruda. Me da más vergüenza el hecho de no haberlo podido terminar, también porque es un clásico de la ciencia ficción y bueno, no lo agarré, pero bueno, ya no falta la oportunidad.